Ahora podés tener la máxima energía con el juego de cartas coleccionables Dragon Ball Z. Esta vez con 2 coleccionadores. Completá las 12 cajas originales para llegar al máximo poder. Hoy hablaremos de las cartas de colección de Dragon Ball. Bueno, comenzar este video primero voy a estar un poco en la nostalgia, ya que hace poco vi un video hablando de este tema y me vino a la memoria muchos recuerdos de mi infancia cuando coleccionábamos estas cartas, más precisamente en la escuela, y se jugaban con ellas. Así que bueno, hoy relataré lo que eran estas figuras, porque me acuerdo que todo el mundo las tenía. Y lo que pude estar averiguando que estas cartas tuvieron su auge entre el 2005 al 2010. Y todo el mundo las tenía. Era impresionante encontrar en todos lados que había personas que tenían ciertas cajas completas, otros tenían otras secciones, e inclusive en Argentina había una palabra muy famosa que decían las truchas, que se podían conseguir en cualquier lado, pero que literalmente no pertenecían a ninguna saga, a ninguna expansión. Simplemente eran copias baratas que igual se usaban para apostar. Así que bueno, y les comento que si les está gustando el video se pueden suscribir a mi canal, ya que hablo de muchos temas de Transformers, Dragon Ball Z, Ben 10 y muchas cosas geek. Así que bueno, si les interesa se pueden suscribir. Y bueno, hablando de esto, bueno, primero que nada, estas figuras tienen muchas nostalgias. Yo le digo figuras porque en realidad en Argentina se le dicen figuritas, pero realmente se le dicen cartas. Así que bueno, por ahí le digo figuritas, pero realmente no, tendría que ser cartas, pero es como que ya quedó más o menos ese apodo que se le ponen. Pero la verdad que yo estaba pensando que hace mucho tiempo que no, o sea, no me entero nada de estas cartas, que ya no se hacen, lo que puedo averiguar que literalmente las dejaron de producir. Bueno, eso se podría deber porque bueno, como todo evento de colección, cuando ya pero su auge es como que ya no es rentable que se vuelva a coleccionar. Pero también de lo que quiero hablar que generó estas cartas, bueno, más personalmente, que yo las comencé a coleccionar cuando tenía entre 8 o 10 años, pero simplemente compraba figuritas en el kiosco más cercano a la escuela o la librería que tenía. Pero lo que me queda calcado de estas cartas es que una tarde recuerdo que yo volví a la escuela y mi abuelo vino a mi casa y me dijo que tenía algo para mí, y cuando me mostró tenía la caja azul de Piccolo. La verdad que yo no lo podía creer, porque aparte de que me la regaló mi abuelo, que es algo personalmente mío de que él me haya regalado eso, fue mi primera caja de colección. O sea, yo hasta ese momento simplemente compraba los paquetitos en la librería o en el kiosco y nada más. Pero mi abuelo fue como que el primero que me inculcó a coleccionar estas cartas. Encima, en ese tiempo, o sea, las cartas en sí eran baratas, por eso todo el mundo las tenía. Pero comprar una caja de colección ya era un poquito más caro. Tipo, digamos, si vos querés comprar una, literalmente le tenías que pedir permiso a tu mamá o tu papá para poder comprarlas. Y desde ahí empecé a tener mi colección más expandible. Desde ahí comencé a coleccionar, bueno, mi primer caja como dije fue la azul, después coleccioné la verde, la naranja. Y bueno, mi hermano también, a la par, él también las coleccionaba, que mi hermano tuvo la negra, la blanca. Y bueno, tuvimos siempre esa cantidad de cartas que era impresionante, que teníamos muchísimas. Pero también, otro lado del que quiero hablar es que estas cartas, nuestra generación generó una ludopatía tremenda. No como hoy, que es el tema de los casinos, sino que en nuestra época literalmente nosotros la apostábamos tanto en la escuela o en el barrio, jugando de, bueno, si vos golpeabas contra el piso la carta y la dabas vuelta, vos la ganabas. Y literalmente le ganaba la carta al otro. Y era una manera de, bueno, de ganar más cartas o perder cartas. Y yo me acuerdo que en un día en mi casa estaba, no sé por qué empecé a jugar con un chico del barrio y le empecé a jugar hasta que me di cuenta que no sé, que el tajo de cartas que tenía, así que ponerle que no sé, yo tenía 40 cartas, amigo, perdí todas. Y lo que recuerdo más de ese día no fue perder las cartas y volver a mi casa medio bajoneado, sino que mi vieja
Mi, mi vieja me gritaba como una loca, literal. Me decía, ¿cómo pudiste perder todas las cartas? Perdiste todas esas cartas que viví comprando todo el día. Y lo que más me queda grabado fue eso, de que esa literalmente fue mi primera apuesta y mi última apuesta. Nunca más volví a apostar nada más en mi vida. Porque mi vieja literalmente, no sé, me traumó como por 3 días más o menos, recordándome que había perdido 40 cartas. Después vino mi abuelo, le dijo que perdí 40 cartas más. Mi abuelo también me retó de cómo pudiste perder, mirá que esas cosas son caras. Bueno, no sé por qué dijo caras y no, realmente no eran tan caras. Pero igual era como que les molestaba que haya perdido 40 cartas así, aunque en realidad, o sea, yo tenía muchas más. Por eso las aposté, digo, bueno, voy a intentar ganar un poco más, de última si las pierdo no pasa nada. Pero recuerdo desde ese momento que me pasó eso, que perdí mis 40 cartas, mi mamá no me dejó jugar más, o sea, no, o sea, me dejaba coleccionar todo así, me seguía comprando, pero desde ese momento a mí no me dejó apostar más, y tampoco mi hermano. Y mi hermano era, o sea, no te digo que era bastante bueno, pero mi hermano podía jugar bien y ganaba buenas cartas. Y desde ese momento dejó de jugar porque nuestra mamá nos prohibió literalmente apostar la colección de cartas. Y bueno, o sea, dejamos de apostar y con el tiempo, bueno, cuando estas cartas ya dejaron de ser tanto auge en su tiempo, nada, se fueron perdiendo. Tipo, no, yo me acuerdo que yo las tenía guardadas en una caja de zapatillas, todas mis cartas. Pero no sé dónde terminó esa caja, literalmente no me acuerdo. Pero realmente fue un lindo recuerdo de haber tenido toda esa colección. Va también para mi hermano, porque mi hermano las coleccionaba bastante. Y más cuando venía la época de coleccionar del mundial, las cartas, o bueno, figuritas de colección de cartas del mundial. O de, bueno, de la Copa América, que también las combinábamos con eso. Y cuando era el momento de completar el álbum de figuritas, también era como que teníamos eso, teníamos mezcladas las cartas de Dragon Ball con las cartas de la Copa América, Copa Libertadores, de la selección. Y era bueno, era un lindo hobby para coleccionar más para chicos. No como ahora que, por ejemplo, no sé, ves a nenes en esta época y que ellos ya no tienen esa afán por coleccionar tanto. O sea, no estoy diciendo, obviamente que ellos tienen su afán, tal vez tengan sus hobbies de coleccionar otras cosas, pero no tanto como éramos nosotros, porque en nuestra época, por ejemplo, podríamos decir entre el 2000 y 2005, los chicos que nacieron en esa época, ellos coleccionaban más cosas así, digamos, cosas geek, se podrían decir, lo que era Dragon Ball, la figura de Yu-Gi-Oh, de Naruto, Bakugan. Bueno, Bakugan no tenía figuritas, pero sí tenía las pelotitas, podemos decir. Y bueno, un montón de otras series que vos tenías para coleccionar. Es como que en esa época vos tenías el auge de todas las series. O también de Ben 10, por ejemplo. En Ben 10 vos tenías un montón de figuras de acción. Que bueno, ya sé que dije que tenía muchas cartas de Dragon Ball, pero también tenía muchas figuras de acción de Ben 10. Por ejemplo, me acuerdo que tenía Diamante, Ultra T, Cuatro Brazos. Y bueno, digo, o sea, yo pensando en hacer este video me vino todos esos recuerdos de mi infancia, que te digo que fue bastante linda de tener esta colección. Literalmente recordar todas estas cartas me hizo recordar buenos momentos que no sé, o sea, no sé por ser más grande o bueno, o por el tiempo te hace un poco más maduro y deja estas cosas de lado y no sé, recordás otra época cuando eras más joven, que tenías menos preocupaciones. Y yo creo que estas cartas lograron eso, de revivirte esos buenos recuerdos cuando eras más chico, que la única preocupación en ese entonces era ir a la escuela y volver a tu casa, ver tu serie y nada más. Esas eran las únicas preocupaciones que tenías. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Yo solamente lo hice así nomás para relatar un poco, así que bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, les comento, si les interesa más videos así, se pueden suscribir al canal, ponerle me gusta y si se animan a comentar, mucho mejor. Así que bueno, como ustedes ya saben, a mí me gusta hacer esta clase de videos, así que bueno, los veré en la siguiente.